En Lucas 4, 19 al 18, Jesús, después de que comenzó su ministerio, fue tentado por Satanás. Llegó a la sinagoga de donde él era parte en Galilea y abrió el libro del profeta Isaías. No era un libro, sino era un rollo que se abría. Y llegó a la sección de Isaías capítulo 61, donde había una profecía mesiánica del Mesías que vendría, del ungido de Dios. La palabra Mesías es hebreo, la palabra Cristo es griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo en hebreo. El Testamento antiguo es antes de Jesucristo, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios hizo a través de Jesús. Hebreo y griego. Mashiach, Cristo. El Mesías es el ungido de Dios, y la palabra ungido era porque en la antigüedad se ungía a los reyes. Cuando un rey iba a ser escogido por Dios para ser rey de la nación, el profeta de Dios venía y vertía sobre él un aceite aromático, y el aceite se usaba para las lámparas, para poder tener, no había electricidad en ese entonces la forma que tú podías leer en la noche o podías alumbrarte era a través de una lámpara con una mecha y aceite, y esa lámpara podía ser luz. Entonces el aceite que producía la combustión, que producía el fuego, representaba algo poderoso, representaba algo valioso, y este rey era ungido, era vertido el aceite sobre su cabeza como una muestra de que Dios lo había consagrado o lo había escogido para el papel de guiar al pueblo en ser un gobernante justo. Y como todos los gobernantes fueron injustos, casi todos, Dios había prometido de un Mesías, un ungido de Dios que vendría a traer esperanza a las naciones, que reinaría con rectitud y justicia, que su reino sería eterno, y esta persona es nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso estaba anunciado siglos antes. No hay religión en el mundo que tenga las profecías que el cristianismo tiene, donde el Antiguo Testamento hablaba de que sería muerto, de que sería puesto en una tumba de ricos. Todo eso estaba anunciado desde antes por los profetas. Y Jesús abrió esta sección donde hablaba del Mesías que vendría, el ungido de Dios, y por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y estaba hablando en arameo, y el arameo es un idioma hermano del hebreo, pero estaba diciendo me ha ungido, y la palabra ungido es la palabra de donde viene la palabra Mesías, para anunciar buenas noticias a los pobres. Y la palabra buena noticia es la palabra evangelio. Nosotros predicamos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. El mundo está lleno de malas noticias. Prende el televisor, abre el periódico, que ya casi nadie lo hace, ¿no? Checa tus noticias en Google, en Yahoo, y te vas a dar cuenta que hay puras malas noticias, que el mundo está en caos, que el presidente, que el país, que la economía. Y estamos en un mundo que necesita buenas noticias, y las buenas noticias es que lo que peor tememos en la vida es la muerte. Una vez que morimos es adiós, te vas para no volver a ver esa persona, se va para no volver a verla, y es un dolor, un vacío tremendo, y es aterrador pensar que podemos morir en un accidente de auto, que podemos morir en una operación, que podemos en una enfermedad, y la muerte es nuestro enemigo principal. Bueno, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el fin de nuestro temor más grande es Jesucristo, porque Él vino a vencer la muerte, y por eso Él fue enviado a pregonar buenas noticias a los pobres. ¿Por qué a los pobres? Porque Jesús en Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué son los pobres en espíritu? Los que reconocen que no tienen lana espiritual, los que reconocen que necesitan de Dios, porque el rico se siente que es autosuficiente, y hay muchos pobres que se sienten igual, que se sienten Juan Camaney, como decimos en México, que se sienten que nadie les puede enseñar, que ellos la pueden salir adelante con su trabajo, que no necesitan de Dios. Y los pobres en espíritu son los que reconocemos que necesitamos de Dios. Y dice que son buenas noticias a los que reconocen su necesidad de Dios. Me ha enviado a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de ustedes están quebrantados de corazón? ¿Cuántos de ustedes les han quebrado el corazón? ¿Cuántos de ustedes han sufrido en su niñez, en su adolescencia, o ahorita mismo están sufriendo algún quebrantamiento de corazón? Bueno, qué maravilloso, porque Jesús fue enviado ¿a qué? A sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Él viene a sanar tu vida y a sanar mi vida. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Y Él lo hace cuando confiamos en Él, cuando lo buscamos.
Dice a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente está cautiva al pecado, a las adicciones? Dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los que están oprimidos, que sienten la presión de una vida sin propósito, de quizá ansiedad, de depresión, que están oprimidos. Dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Cristo vino a hacer eso. Entonces, ¿cuántos quisiéramos tener todo eso en nuestras vidas? Tener vista para ver, sabiduría para caminar, vivir bien la vida, ser libres de adicciones, de nuestras emociones, de nuestra culpa, de nuestro pasado, ¿verdad que sí? Bueno, Cristo vino a hacer eso. Por eso es que todos necesitamos un encuentro con Jesús. Y hay un pasaje en la Biblia, todos necesitamos salvación y vida eterna. Hay un pasaje de un encuentro, 2 encuentros con Jesús en Juan 3 y 4, muy interesante, que vamos a comparar. Hay varias lecturas, así que aguante por favor, sígame conmigo, vamos a leer la Biblia, en la pantalla grande está allí, la puede checar en casa, pero ahí está, y quisiéramos ver y desglosar estos textos. Jesús tiene un encuentro con 2 personas diametralmente opuestas. La primera se llamaba Nicodemo, dice Juan 3, 1 al 2. Había entre los fariseos un dirigente, un líder entre los judíos, llamado Nicodemo. Este fue de noche a Jesús. ¿Cuándo fue a Jesús? De noche. Y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Imagínate una persona ciega de nacimiento, una persona que no puede ver, y viene Jesús y pone la mano sobre sus ojos o sopla sobre él, y esta persona comienza a ver y empieza a llorar y empieza a brincar de alegría y empieza a ser un seguidor de Jesús. Imagínate una persona que no podía oír y de repente puede escuchar. Imagínate un paralítico. Era el poder de Jesús. Lo interesante es que Flavio Josefo, el historiador judío que trabajó para los romanos y escribió varios tomos de historia en la antigüedad, menciona a Jesús de Nazaret haciendo milagros, que era un hacedor de maravillas. Eso es algo atestado en la historia fuera de la Biblia. Jesús hacía maravillas. Nadie ha sanado como Jesús lo hacía. Mahoma no hizo ni un solo milagro. Jesús, y el Corán mismo lo reconoce, Jesús hizo milagros. Y Jesús, cuando hizo esto, Nicodemo sabía que Dios estaba con él, porque era un hombre bueno. Y se acercó de noche. ¿Por qué se acercó de noche? Porque era un principal entre los judíos y tenía miedo de lo que iba a pensar su religión, o de lo que iba a pensar su familia, o de lo que iba a pensar la gente, y quería averiguarlo, quería tener un encuentro con Jesús. Y Jesús le dijo en Juan 3:3, te aseguro que el que no nace nuevamente, el que no vuelve a nacer, no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es que un día después de la muerte podamos estar en la presencia de Dios, donde no va a haber más llanto, tristeza ni dolor. ¿Cuántos quieren estar ahí? Pues todos. Nadie quiere morir y perecer. Todos queremos estar en la presencia de Dios algún día. Bueno, dice la Biblia que para poder estar en el reino de Dios es necesario hacer ¿qué cosa? Nacer de nuevo, volver a nacer. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, Nicodemo mismo se sorprendió y dijo, pues no me puedo volver a meter a la panza de mi mamá y volver a nacer. Lo que estaba diciendo Jesús es que es necesario tener un nacimiento espiritual. Cuando no tenemos a Cristo estamos muertos espiritualmente. Oímos las cosas de Dios y nos entran por un oído, nos salen por el otro. Pensamos, están locos, nada más fanáticos con la religión. Y dice la Biblia que las cosas de Dios son locura para los que se pierden. Pero cuando venimos a Cristo comenzamos una vida espiritual, una vida conectada espiritualmente con Dios. Y eso nos hace tener vida espiritual y haber nacido de nuevo de Dios cuando nos arrepentimos y seguimos a Cristo. Si no lo has hecho, lo puedes hacer. Hoy puede ser tu día, que hoy tú naces de nuevo, que oras y le dices, Padre, te necesito, quiero tener vida espiritual, perdóname, sálvame. ¿Qué vino predicando Jesús y Juan el Bautista? Arrepiéntanse y hagan sendas derechas para sus pies, ¿no? El arrepentimiento es dejar tus caminos, volverte a Dios y en sus fuerzas que Él te ayude a caminar una vida agradándole. No es una varita mágica que dejas de batallar con el pecado, no significa que es un mundo de color de rosa, sino significa que vas a tener la paz, la fortaleza, la presencia de Dios en tu vida para empezar a vivir una vida diferente, una vida de poder en Él y una vida que Él empieza a cambiar tu carácter para bien y te empieza a dar esperanza y confianza, y Dios hace eso y mucho más. Por eso necesitamos tener un encuentro con Jesús. Bueno, Jesús le dijo esto y continúa Jesús hablando, y hay un comentario después en el verso 16 que dice, porque de manera tan grande amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿para quién es? Todo aquel,
No dice que para solamente los elegidos o los escogidos, aunque una vez que estamos en Cristo somos elegidos y escogidos, porque Dios desde antes de la creación del mundo decidió tener un pueblo suyo que le perteneciera a Él, a quien amar, con quien relacionarse, que Él lo planeó desde el comienzo de los tiempos, que fueran salvos a través de Jesucristo. Y los que están en Cristo son llamados, elegidos y escogidos, pero no significa que Dios dijo, tú sí y el resto que se pierda porque no me importan. Eso es un mensaje contrario a el testimonio de todas las Escrituras. Entonces dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso es eso, de verdad. Por eso decía Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque la muerte es desgarradora. Perder a la gente que amamos es una de los traumas más difíciles de superar. Y saber que vamos a morir también. Es goodbye, the end, ¿no? Game over. Pero cuando tenemos a Cristo es una confianza de decir, cierro mis ojos, pero sé que mi Salvador me espera y que en Él tengo paz y que en Él descansa mi alma y que esto no es el fin, sino es el comienzo. En Juan 7, fíjate qué maravilloso. ¿Qué habrá pasado? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con Nicodemo? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con Nicodemo? ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Porque era un principal entre los judíos. O sea, ¿nació de nuevo o no nació de nuevo? ¿Usted qué piensa? Porque ahí se queda Juan, ¿no? Pero bien interesante porque en Juan capítulo 7, los principales sacerdotes y la religión que buscaba, la religión no siempre es sinónimo de obediencia a Dios ni de humildad. En nuestro tiempo más que nunca, la gente tiene desconfianza de las iglesias y de la religión porque ha visto mucha hipocresía y ha visto mucha gente que usa las cosas de Dios para engañar y a veces para cometer maldad de Satanás en el nombre de Dios. Y no se culpa eso, pero sí se culpa el no leer la palabra de Dios y no ver que Jesús nos advirtió que esto sucedería. Pero la religión dice que mandaron a los guardias del templo a arrestar a Jesús, a callarle la boca porque Jesús los confrontaba en su hipocresía. Y dice en Juan 7, 45 al 46, los guardas del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos y le dijeron, y ellos les preguntaron, cuando volvieron, ¿se puede saber por qué no lo han traído? O sea, ¿por qué regresan con las manos vacías en vez de con Jesucristo arrestado y amarrado y aquí que nos lo traigan? Y mira lo que contestan ellos. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. O sea, fueron a arrestar a Jesús. Imagínate que tú vas a arrestar y dices, no, sí, este hombre está corrompiendo la religión, vamos a arrestarlo. Y ya cuando llegas entre la multitud ves a la gente, ves a un ciego gritando y decir, gloria a Dios, puedo ver, abrazando a su mamá, se acerca a la familia llorando alrededor de él que puede ver por fin. Una persona paralítica brincando con lágrimas y Jesús enseñando, bienaventurados los que tienen hambre de Dios porque ellos serán saciados, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de una vida justa porque ellos serán saciados. Y Jesús dando ese mensaje y de repente dices, arréstalo tú, ¿no? Pues arréstalo tú, ¿no? Y regresaron y lo único que les quedaba decir es, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Y mira lo que le contestan, así que también ustedes se han dejado engañar. Y de repente interviene Nicodemo y dice, aparece ahí nuevamente Nicodemo. Y dice, Nicodemo, que era uno de ellos, era de los fariseos, un principal, y que antes había ido a ver a Jesús, les contestó, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? O sea, ¿cómo lo van a arrestar? Hasta es un principio constitucional en México y en Estados Unidos. Nadie tiene derecho a ser privado de la vida, la libertad o sus propiedades, sino mediante juicio y con leyes expedidas con anterioridad al hecho. Me salió lo abogado que fui en México. Pero es una base de los derechos individuales, de las garantías individuales constitucionales. No puedes arrestar a alguien sin hacerle un juicio. Pero ¿qué hizo Nicodemo aquí? Estuvo defendiendo a Jesús. O sea, era un seguidor de Jesús, pero era medio de la secreta, ¿no? Porque no quería que se fuera abajo su reputación. Y algunos creen, hay una tradición de la historia de la iglesia que dice que finalmente lo expulsaron de su poder de liderazgo. Él tenía todo, pero vemos después en Juan 19, 38 al 40, cuando Jesús muere y es sepultado. Dice que después de esto, José de Arimatea, un hombre rico, miembro del Sanedrín, uno de los gobernantes altos, cumplió la profecía de Isaías 53, que dice que moriría entre criminales Jesús, pero que en la
en su muerte sería puesto en una tumba de ricos, que es precisamente lo que pasó, cumpliendo las escrituras, las profecías. Y dice que José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque, ¿cómo era? De la secreta, ¿no? En secreta, por medio a los judíos. Hermanos, aquí asincerándonos, ¿cuántos de ustedes en su trabajo y con su familia son de la secreta? La Biblia dice, ay no, que no me vean, vaya, échenle a la cajuela, no, orar, no, ahorita no, están viendo, ¿sí? De que, y tú eres cristiano, pues ahí voy a la iglesia a veces. Oye, cuidado, ¿no? Dice la Biblia, cualquiera que me confesare delante de los hombres, que dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, ¿qué dice? Yo también le negaré. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Y dice que en secreto seguía a Jesús por miedo a los judíos. También, ¿qué dice? Otra vez aparece Nicodemo, tercera vez que aparece en el Evangelio de Juan. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿qué hizo? Llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe que era caro, puso sus recursos en creer en Jesús. Dice, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Qué increíble que este encuentro de un principal entre los judíos, que no te vayan a convencer, no te vayan a cambiar de religión, que vas a ver a Jesús de noche. Y cuando llega, ¿quién iba a decir, quién se iba a imaginar que ese hombre poderoso judío que tenía influencia iba a estar en la muerte de Jesús preparando su cuerpo, preparando el cuerpo de su cuerpo muerto, sin vida, untándolo con especias y preparándolo para la sepultura? ¿Se lo hubiera imaginado? Qué impactante, ¿verdad? Qué interesante reflexionar en la vida de Nicodemo. Bueno, eso fue en Juan capítulo 3. Cuando vamos en nuestras Biblias al siguiente capítulo, que es Juan capítulo 4, vemos a otra persona en el lado opuesto social. Vemos a una mujer que se llamaba, solamente sabemos que se llamaba la mujer samaritana, no sabemos si se llamaba Petra o Juana o María o Alicia, no sabemos. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Era un lugar tradicional judío donde Abraham, Isaac y Jacob eran los padres de la nación judía, los patriarcas. Vemos sus historias en Génesis y parece que ese pozo Jacob lo había cavado para su ganado y sacar agua para su familia. Era un pozo subterráneo. Entonces dice que en eso una mujer, ¿de dónde era? De Samaria. Samaria era un lugar arriba de Israel, donde se habían mezclado algunas creencias judías con pueblos que otros imperios habían colocado allí. Y se llegó al pozo. ¿A qué llegó al pozo? A sacar agua, ¿no? Y Jesús le pidió. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús se sentó ahí, cansado del camino, y le dijo, estoy seguro que fue con amabilidad, ¿no? Porque está narrando el Evangelio de Juan rápidamente y las costumbres de ellos no son las de nosotros, pero estoy seguro que se acercó y dijo, buenas tardes, sería tan amable de regalarme un poco de agua, porque Jesús era una persona amable, una persona amorosa. Y esta mujer le dijo, cuando dijo, dame un poco de agua, Juan nos da una nota de paréntesis, dice que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Porque usted ha visto eso, que hay regiones del país que no se llevan bien con otras. A veces es por el fútbol, ¿no? Pero a veces no se llevan bien y se tiran entre ellos o se hablan despectivamente a los que son del pueblo. Hay racismo, hay llevarse mal a veces o enemistad. Y la mujer dice, pues espérate, tú eres judío. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, cuando sabes, aquí se pinta tu raya, sabes que somos enemigos, no nos debemos hablar, y todavía te atreves a acercarte y pedirme agua? ¿Sí? Bueno, en el verso 10 Jesús le contestó, si supieras las cosas que Dios puede darte, qué hermoso, ¿no? Si supieras, mujer samaritana, las cosas que Dios puede tener para tu vida y puede darte, perdón de pecados, reconciliación con Él, paz, vida, si supieras. Y si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Qué interesante, ¿no? Si supieras quién es el que te pide. Ella tenía un concepto del Mesías, porque los samaritanos creían en el
los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco, los 5 rollos primeros de la Biblia, y creían que Dios había profetizado que iba a venir un profeta como Moisés y un profeta como Dios mismo a traer salvación. Y entonces probablemente esta mujer había orado por Dios, yo pienso, no sé, alguna vez pensando que sus plegarias no iban a ser escuchadas. Yo siento que en mi experiencia me he topado con personas que cuando les hablo de Cristo, me encuentro con que justo esa tarde, justo los últimos días, justo la última semana, han estado clamando a Dios y le han dicho: Dios, ayúdame, Dios, mándame una señal, Dios, muéstrame qué debo hacer, muéstrame cómo puedo conocerte. Y en ese momento les empiezo a hablar y resulta que es la contestación a sus oraciones. Qué maravilloso, ¿no? Dijo Jesús: el que busca, encuentra. El que pide se le da y el que llama se le abre. Dios siempre te va a abrir la puerta cuando tú lo busques, búscalo. Y Jesús le dice: si supieras. Y yo me quedo pensando cuánta gente hay que rechaza el cristianismo, que rechaza la fe y no sabe de lo que se pierde. Si supieras qué es lo que Dios puede darte, a lo mejor el científico agnóstico o ateo que dice: yo creo en la ciencia, no tengo por qué creer en Dios, o la persona que claro que debemos creer en la ciencia porque la ciencia fue creada por Dios. Dios ama el conocimiento y el conocimiento viene de Él. Pero dicen: yo creo en la ciencia y no creo en Dios, como que fueran opuestos. Yo creo en mí mismo y no necesito de la religión. Yo creo que todos estamos conectados con un poder superior y que pues cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Pues claro que puedes hacer con tu vida lo que quieras. Dios te dio esa oportunidad, pero no necesito de Dios, no necesito de la religión. Y uno se pone a pensar: o tú con tu religión, que te lavan el cerebro, pero yo voy al Santísimo, yo voy, ¿verdad? Hay ese tipo de rechazo de familia a veces. Y uno se pone a pensar: si supieran las cosas que Dios puede darles, si supieran lo que Dios puede darles. ¿Están conmigo? Si supieran lo que Dios puede darles. Bueno, Dios puede darles agua viva, Dios puede darles perdón, esperanza. La mujer le dijo: Señor, me ofreces agua viva, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿Cómo vas a sacar agua si no tienes tú tu cántaro y tu cuerda que yo traje, no? ¿De dónde vas a darme agua viva? Es normal, cuando uno comienza a caminar con Dios, uno se pregunta: y a ver qué enseñan en esa religión, y no me vayan a confundir. Y son temores reales que hay de la gente, porque hay falsas iglesias y religiones. Y continúa diciendo, Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua, ¿qué van a pasar? Volverán a tener sed. Yo puedo pensar en lo que el mundo busca. ¿Qué busca el mundo para tener significado y valor? Busca dinero, lana, ¿no? Busca trabajar, esfuérzate. Y eso es bueno, hay que trabajar y esforzarse. Pero piensan que el tener dinero les va a dar de repente la felicidad y les va a dar completo. Estaba viendo la vida de Brad Pitt, por ejemplo. ¿Sí conocen a Brad Pitt? A mí más o menos me dicen que me parezco un poco. No, no es cierto. No, no es cierto. Brad Pitt era un hombre súper guapo en su tiempo, porque ya tiene 50 y tantos, así seas la mujer más bella del mundo y el hombre más guapo del mundo, no te escapas de la edad. Te puedes poner cremas, te aguantan un poquito, pero vas a caer con la edad. Bueno, Brad Pitt estaba viendo que por mucho tiempo él creció en una iglesia cristiana y se apartó de Dios, probablemente una iglesia fría, una iglesia aburrida, porque a veces tristemente hay, y a Dios le vamos a tener que dar cuentas de eso. Y se apartó de Dios y se volvió un actor muy famoso, millonario. Y estás hablando de un hombre que tiene dinero, que tiene todo. He pensado en George Clooney también, ¿no? Que hasta los 50 se casó, no sé cuántos. El soltero más deseado. Pues ¿de qué le sirve el soltero más deseado? Yo tengo ya su edad, yo ya tengo 16 años de casados, feliz. Y él llega a esa edad y digo, no estoy diciendo que solo el casarte te da la felicidad. A veces te la quita, ¿no? Algunos. Si te casas mal o si no luchas por tu matrimonio. Pero si estás en un buen matrimonio con Dios en tu vida, con Dios como fundamento, tú puedes disfrutar del matrimonio como una compañía muy bonita de gran amistad con tu esposa y trabajar para el Señor juntos. Es un privilegio. Pero uno ve estas personas que han ganado dinero, que tienen dinero. Brad Pitt se hizo agnóstico, después decía que era ateo. Y de repente cayó un tremendo alcoholismo. Se derrumbó su matrimonio con Angelina Jolie, ¿se acuerdan? Con hijos desparramados que no quieren saber de él, con problemas. Y yo digo, y dice que estuvo por semanas durmiendo en el piso en la casa de un amigo después de su divorcio. Si uno piensa, ok, así te sientas Juan Camaney
no sé cómo le llaman en tu pueblo a los que lo logran mucho. Así Brad Pitt con sus millones de dólares y ser famoso y ser conocido y ser muy guapo y haberse casado con una de las mujeres más bellas del mundo consideradas, y hasta Jennifer Aniston, ¿no? También muy bonita, y de Friends, y de nada le sirve, durmiendo en el piso, derrotado por la vida, sin Dios, siendo agnóstico, siendo ateo. Y ahorita últimamente dice que algo que le ayudó a salir del alcoholismo, está en rehabilitación, es volver a creer en Dios, pero ahí anda. Oremos que conozca a Cristo, ¿no? Pero realmente, ¿qué necesita Brad Pitt? Necesita un encuentro con Jesús. La gente necesita. ¿Por qué crees que hay testimonios? De repente, aquí tuvimos en la iglesia a Olga Briskin, que en su tiempo, en los 70s, 80s, era una gran celebridad en Latinoamérica. Y de repente oímos de artistas como Yuri, por ejemplo, que fue la que le habló a Olga Briskin, que yo no digo que su testimonio sea perfecto, ni nada, pero es una mujer que lo tuvo todo, y fama, y una de las cantantes más famosas del mundo, pero cuando viene a Cristo se quebranta y dice: encontré en Jesús lo que toda mi vida estaba buscando. La gente necesita un encuentro con Jesús. La verdad es que la gente que beba del agua que el mundo le da, logré tener dinero, ya sé inglés, tomé inglés sin barreras y ahora ya hablo inglés, ¿no? Así como aquel que le dijo que hablaba inglés y lo llevaron le dijo un amigo: yo te traduzco, acaba de llegar de México el otro, y estaban piscando fresas, y dice: no, pues vamos con el doctor, y fueron con el doctor, y le dice: yo te traduzco, dile qué tienes. What is your problem? No, my friend here, ¿qué tienes? Dice: no, pues dile que me duele mucho al piscar la fresa, me duele mucho mis manos, tengo mucho dolor, aquí en la muñeca tengo hinchado. Y dice: oh, my friend has a lot of pain in the doll, dice, en la muñeca, ¿no? Y le dice: no, y luego con el calor al piscar las fresas me duele mucho la cabeza, no tienes un dolor de cabeza aquí en la 100 bien fuerte. Oh, he has a lot of pain also in the 100, dice, en la 100. Y le dice: you know, I think you two are mentally retarded, le dice, no, con todo respeto a ese problema, pero así va el chiste. Y le dice la otra persona, dice que te untes mentolatum todas las tardes. Bueno, pero a veces aprendemos inglés y nos sentimos: ya hablo inglés, ¿no? Ya soy más que los demás. Y luego ya estoy viviendo el American Dream, el sueño americano, y ya me compré. En el pueblo no se podía ni a pie, ¿no? Ni comprar un burro. Y llegas aquí y andas en tu trocota del último, que apenas la puedes pagar, ¿no? Casi te la quitan. Pero a veces ya uno se siente mucho porque ya tiene eso. Pero la realidad es que todo lo que el mundo puede darnos, ¿qué dijo Jesús? Todos los que beben de esta agua, ¿qué? Volverán a tener sed. Dígame si no es cierto, que todo lo que podamos desear lo tenemos y no nos llena. Volveremos a tener sed. Dice: pero el que bebe del agua que yo le daré, ¿qué dice Jesús? Nunca volverá a tener sed. De verdad que lo que Cristo llena en nuestra vida, porque Él hizo la vida, es algo que el mundo no puede llenar. Es una paz que el mundo no conoce. Porque el agua que yo le daré se convertirá en su vida un manantial. Un manantial es algo limpio. Dios limpia tu corazón, del que brotará, ¿qué? Vida eterna. Qué lindo, ¿no? Porque algún día vamos a estar con Cristo, los que hemos recibido perdón de pecados y estamos con Dios. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. ¿En qué estaba pensando la mujer? En las necesidades materiales, en el aquí. Y me pongo a pensar cuánta gente se acerca a la iglesia y se acerca a Dios cuando le va mal, cuando tiene problemas. ¿Y por qué se acerca a Dios? Diosito, ayúdame a pagar la renta. Diosito, ayúdame a ganarme la lotería. Y te aseguro, mira, por esta, que me voy a volver y voy a cambiar, ¿no? Y buscan a Dios, ¿por qué? Porque quieren beneficios materiales. O Señor, dame al Juancho, ¿no? Y si es el amor de mi vida, por favor no me lo quites, Dios. Se lloran por algún amor por ahí, ¿no? Y se acercan a Dios. Y esa mujer quería el agua, ¿no? Y Jesús le dijo, pero Jesús se fue al problema del corazón, porque ella quería agua para no tener que venir a ese pozo. Pero Jesús le cambió el tema y le dijo: ok, ¿quieres esa agua para tus necesidades materiales, tuya y de tu familia? Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Y le dice la mujer, contestó: no tengo marido. O sea, ¿qué estaba diciendo? No tengo marido, soy soltera, no tengo marido.
¿Y qué le dijo Jesús? Bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué se fue Jesús? Jesús, lleno del Espíritu de Dios, sabía que esta mujer venía quebrantada de espíritu, que quizá vivía una vida de pecado, que no le valían las cosas, los valores, quizá había sido maltratada, no lo sabemos. Pero Jesús le dijo una realidad que Jesús no conocía de ella, por revelación de Dios, y ella esperaba un Mesías como profeta. Jesús de los bienes materiales se fue al problema del corazón, al problema espiritual. ¿Cuánta gente le dices, acércate a Dios y Dios te va a prosperar? Oh, claro que sí, ahí voy a estar, ¿no? Pero si Dios te dice, acércate a Dios y renuncia a tus pecados, reconoce que sin Dios no eres nada, dale la espalda a este pecado que amas y vuélvete a Dios. No sé, ahí ya sí, no sé si le entro o no. Porque todo el mundo quiere la bendición de Dios, pero pocos están dispuestos a amar a Dios, conectarse con Dios y querer tener la sabiduría de Dios para vivir una vida agradable delante de sus ojos, que al final de cuentas va a ser una vida que va a ser buena, agradable y que va a ser perfecta. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Era el monte Gerizim, el monte donde Dios había dicho a Israel que ahí iba a poner las bendiciones. Y como creían en el Pentateuco, en la Torá, los libros en Éxodo, decían, no, pues aquí en este monte hay que adorar. Pero los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlos. Ok, quiero que me sigan y vean lo que está pasando. Ella se interesa en Jesús por un bien material, recibir agua ahora que va a saciar su necesidad de sed física. Y Jesús se va a un problema del corazón y le dice, has tenido 5 maridos y con el que vives no es tu marido. ¿Qué está haciendo Jesús? Yéndose a que ella analice su vida. Si tú quieres buscar a Dios y si tus amigos quieren buscar a Dios, van a querer muchas veces buscar a Dios por los bienes materiales, por las bendiciones que Dios puede darles. Pero ¿cuántos están dispuestos a ver el corazón y decir, necesito arrepentirme de mis pecados, pedirle perdón a Dios, humillarme ante Él y dejar que Él limpie mi vida y comenzar a vivir una vida agradable a Él? ¿Se fijan lo que estaba haciendo Jesús? Y luego, ¿qué pasa? La mujer pone el obstáculo y dice, pero tú no eres de mi religión. ¿Sí? ¿Alguna vez te ha puesto a alguien ese obstáculo? Dice, y ustedes están mal porque ustedes no quieren ustedes no hacen esto, ustedes no están en la única iglesia verdadera que Cristo dejó. Bueno, los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le contestó, créeme mujer, que llegó la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte Gerizim ni ir hasta Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No es cuestión de religión, no es cuestión de dónde está localizado el templo físico, sino es cuestión es cuestión del corazón. Lo va a decir, el verso 24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero y el verso 22, ahora ¿cuántos de ustedes dirían, no lo voy a contradecir porque no se vaya a ofender? No, mejor así lo dejo y somos amigos y nos la llevamos bien. Déjame decirte que tú puedes diferir con la gente que cree algo falso sin necesidad de pelear con ellos, aunque hay algunos que son bien peleoneros, así que estate preparado. Pero tú en tu corazón no seas peleonera ni peleonero. Habla las cosas con amor, con el interés de ayudar a las personas. Imagínate que alguien va a hacer algo malo, que se va, que digamos, algo que no está bien. Por ejemplo, dice, tengo un dolor de estómago y me recomendaron que me tome una lata de chiles habaneros. Y me dicen que es requete milagrosa y muy buena, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? No, te va a arder el estómago, te va a hacer un hoyo en el estómago, y más si te piensas tomar esa lata toda la noche a cucharadazos. No, o sea, no dices, pero no la voy a ofender, la va a hacer sentir mal. No, cuando ves que alguien está haciendo malo, algo incorrecto, por amor les dices, ¿sabes qué? No creo que eso es correcto, averigua bien, ¿no? Porque amas a la persona. Y Jesús le contestó, créeme mujer que llega la hora. Bueno, dice, ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quiénes adoramos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo mantuvo políticamente correcto?
¿Qué pasa cuando un amigo te dice, bueno, I believe in a higher power, creo en un poder superior, and that we are all connected, estamos todos conectados? Ok, está bien, sí, creemos en un poder superior, claro, pero ese poder superior para nosotros es Dios. Y estamos conectados, pues sí, Él nos hizo, pero no significa que todas las religiones llevan a Dios. Pero al final de cuentas, su higher power no es una persona con la que su poder superior o alguien allá, no es una persona, sino es solo una energía, la religión del budismo. Una energía que no ama, que no siente, que no nos disciplina, que no nos llama con amor, que no podemos relacionarnos. Estuve platicando con un muchacho vietnamita, porque esto que les estoy predicando es algo que estoy haciendo en mi vida. Estoy entre semana ocupando ciertos momentos, aunque estoy muy ocupado en mi vida como pastor. Ser pastor es algo que toma horas y horas y horas. Para mí no es un trabajo, es un llamado por el cual dejé mi carrera de leyes, mi carrera de actor, y me rendí, y es un privilegio inmerecido servir a Cristo si Dios nos llama. Pero servir a Cristo no es algo que uno hace por dinero, no es algo que uno hace para ganarse el sueldo. Es algo que uno hace por convicción y por amor, pero te toma todo el tiempo del mundo, todo el tiempo de la semana hacerlo. Es algo que toma horas, que uno se acuesta y se levanta pensando en llevar adelante la visión que Dios nos ha dado como iglesia, pensando en los problemas de personas que están pasando problemas, orando por personas. Y es algo que nunca acaba, que es 24/7, que estás a una llamada de un funeral, a una llamada de alguna catástrofe, y es un llamado. Pero no sé por qué les empecé a decir esto. Exactamente, gracias. Entonces, muchas gracias, lo que empecé es en ciertos tiempos que puedo, que estoy trabajando o que vengo de una reunión, digo, voy a salir una hora y voy a poner Uber, que me conecté en Uber y le pongo. Y oro al Señor siempre que Dios me mande personas. Y he tenido unos encuentros maravillosos y puedo confirmar lo que dice este versículo. Pero lo que dice es el título de este predicación y lo que estamos viendo en Juan 3 y Juan 4, que la gente necesita un encuentro con Jesús. La gente está bien loca, está bien necesitada, bien desesperada, sin Dios. Y me tocó un joven vietnamita que su mamá es súper budista, muy involucrada en el templo budista, y él decía que no creo en Dios, y le empecé a decir, mira, ese es mi argumento, cuando una sola célula del ser humano tiene más información que los 30 volúmenes de la Enciclopedia Británica, información codificada, inteligente de nuestro ADN. Y me han tocado ingenieros de la India de software, y es una manera de hablarles del Señor, aunque muchos de la India son más sensibles y escuchan. Pero bien interesante, cuando he invitado a gente a la iglesia me dice, pero yo soy hindú, ¿seré bienvenido en su iglesia? Le digo, claro que sí. Me tocó esta semana una muchacha católica, muy linda persona, que estaba orando a Dios para que Dios le diera cierta respuesta, y ella decía, me siento con, ¿cómo se llama cuando te dan goosebumps? Escalofríos, dice, porque estaba pidiendo a Dios y me topo a usted que me está diciendo estas cosas. Y le di la tarjeta de la iglesia y lo que veo, y dice, pero ¿será que puedo ir porque soy católica? ¿Puedo ir de verdad porque soy católica? Yo, claro, 99% de nuestra iglesia son católicos que han venido a conocer a Jesús y se han dado cuenta que no se trata de religión, sino se trata de una relación con Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero es lo que la gente piensa a veces. Y vietnamita le dije de que imagínate que este celular se hizo solito durante millones de años sin ingenieros que diseñaran un celular con sus funciones inteligentes. Pues sería imposible, ¿no? Porque una energía no diseña. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú viste un cable de esos de alta tensión de electricidad y digas, mira qué bonito la electricidad, la energía, está diseñando unas cosas bien lindas. Ya hicieron una pintura tan hermosa la electricidad. No, la electricidad no solamente es poder, ¿no? Eléctrico, magnético, pero no tiene curso, ni lógica, ni inteligencia. La vida tiene una inteligencia asombrosa. El corazón del ser humano, el cerebro, las flores, la reproducción de los seres vivos, es algo impresionante. La vida viene de la vida. Algo muerto no puede producir vida, la materia no puede producir vida. Tiene que haber habido un Dios que codificó en el mundo la genética de la vida. Y cuando le digo eso, un dibujo no se hace solo, tiene que haber un pintor que lo hizo, y se quedó así.
You have a point. You have a point. Dice, I never thought about that. I never thought about that. Y así se quedó un muchacho que su mamá es súper budista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos. Y claro, con humildad, porque todos somos ignorantes en ciertas áreas. Es una pregunta tan vasta. ¿Cómo sabes que sabes? Y es una pregunta difícil, pero con humildad podemos corregir a la gente y eso es lo que Jesús hizo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Dice, la mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo, soy yo, el mismo que habla contigo. Se debe haber quedado fría, ¿no? ¿Y qué hizo la mujer? La mujer dejó su cántaro, fue al pueblo donde dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Ahora, déjame decirte, esta mujer fue a proclamar a Jesús, ¿verdad que sí? Con sus amigos y con su pueblo. La pregunta es, ¿ya ella se había bautizado? ¿Ya ella conocía toda la Biblia? ¿Ya había estudiado teología? Lo que hizo, nada más dijo, conocí a alguien. Y eso nos deja a nosotros mostrando que podemos decirle a otros, ¿sabes qué? El último mes o esta semana fue una iglesia que me gustó mucho aprender de Dios y ahora, te van a criticar, te van a decir, ya te lavaron el cerebro esas sectas protestantes, ya cuidado, y no te desanimes, pon los ojos en Jesús. Pero ella fue y contó a todo el mundo, vengan a ver, ¿no? Y eso, familia en Cristo, tenemos un plan hermoso como iglesia de alcanzar personas para Jesús, de darles que encuentren esperanza en Jesucristo, que sus familias sean sanadas si ellos quieren recibir ayuda, que los niños no caigan en las drogas y no tomen decisiones lejos de Dios. Para eso está el poder de Cristo en la iglesia y ustedes son parte, necesitamos de todos. ¿Por qué no nos comprometemos como iglesia, como familia y decimos, vamos a ir a decirle a la gente, vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver, te invito, paso por ti, te llamo, vengan a ver, amén? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Déjame decirte que solo Dios puede satisfacer la sed de las personas con agua de vida. ¿Quién ha satisfecho tu sed espiritual? Tu sed de propósito, tu sed de sentido de la vida, tu sed de sentirte amada o amado incondicionalmente, de sentirte aceptado y aceptada a pesar de tus errores y pecados. ¿Quién es el único que ha hecho eso? Dios en nuestras vidas, Jesucristo. Mira, qué interesante. En Juan 3 era Nicodemo, en Juan 4 la samaritana. Uno era hombre y la otra era mujer, ¿sí? No era macho y macha, como dicen algunos, no, macho y hembra. El Nicodemo era judío, la samaritana era extranjera, había rechazo y enemistad. Nicodemo era rico, poderoso, influyente, importante en Israel. La samaritana era pobre y sin ninguna prominencia. Déjame te pregunto, ¿quién necesita de Cristo? ¿Necesitan de Cristo solo los pobres y sin ninguna prominencia? ¿Necesitan de Cristo los ricos y los importantes? Claro que sí. Los directores de Hollywood, de Netflix y los directores de los bancos del mundo necesitan de Cristo, ¿sí? ¿Pero necesitan de Cristo los pobres? Absolutamente. Todos necesitamos de Cristo. Dios no discrimina. Dios no dice, tú eres rico, piérdete al infierno. No, Dios dice, tú eres rico, para Dios no hay colores, para Dios no hay razas, para Dios no hay estatus económicos, para Dios no hay nivel educativo. Por eso es que el racismo es pecado. Para Dios somos seres humanos creados a la imagen de Dios, necesitados de Él. Solamente es nivel de, tú puedes tener un PhD, el otro puede ser un campesino, y tú puedes decir, que yo sé mucho más. La realidad es de que para Dios ese PhD es un ignorante, pero riquete ignorante, porque no sabemos nada de tantas cosas que hay que saber en la vida, la verdad. Solamente son niveles, ¿no? Pero para Dios todos son iguales. Puede ser uno religioso y el otro no practicaba la religión judía, era de otra religión. Vemos en Nicodemo, vivía una vida recta, ética, y ella era una pecadora que había estado con 5 hombres y el que estaba no era su esposo. ¿Quién necesitaba de Dios? ¿Solo la pecadora? Tú puedes decir, es que yo conozco una familia que son muy buenos, les va muy bien, tienen educación, son ricos y tienen valores familiares. No sé cómo hablarles, porque yo solamente hablarles a los drogadictos, los que están en pecados, que Dios los puede sacar. Pero la persona de vida ética, ¿acaso no necesita de Cristo? ¿Acaso no está muerto en sus pecados? Necesitan de Dios, tanto el uno como el otro. Nicodemo tenía aceptación, la samaritana rechazo y sufrimiento.
Un encuentro con Jesús puede ser inesperado o ser intencional. La samaritana esperaba encontrarse con Jesús y Nicodemo fue a encontrarse con Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar dispuestos a que Dios quiere encontrarse contigo, esperado o inesperadamente. Si tú viniste a esta iglesia este día, si has estado viniendo, no es casualidad. Con cuerdas de amor Dios te está trayendo a ti y Dios quiere que tú lo encuentres, que te reconcilies con Él, que lo busques con todo tu corazón. La gente pondrá su religión o creencias como obstáculos, ¿sí o no? Yo tengo mi religión y ustedes son de otra religión. Pero ¿qué hizo Jesús? Él fue a lo esencial. Dios está buscando adoradores que le adoren. No en este monte ni en aquel, sino que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad, conforme a la revelación de su palabra y en verdad, con una actitud sincera, rendidos a Dios. Entonces, cuando alguien te diga, no, que mi religión no se trata de religión, se trata de Jesús. Se trata de reconciliarte con Dios. Se trata de que sepas que en Jesús hay vida eterna, hay perdón de pecados. Todos necesitamos una relación con Dios. ¿Cuáles son obstáculos a un encuentro con Jesús? Mira, yo veo 4 aquí. Mi orgullo, mi religión, mi pasado y mi presente. Esos 4 obstáculos los veo aquí. Mi orgullo, temor a reconocer que soy vulnerable y que necesito a Dios. Hay gente bien orgullosa. No, yo no necesito de la religión, ni de nadie, ni que me digan. No, Dios hizo la vida. Te vas a morir un día. Necesitas su sabiduría para vivir la vida. Doblega tu orgullo y dile, Señor, aquí estoy, te necesito. Mi religión, temor a reconocer que estaba equivocado. Hay gente que prefiere morirse a reconocer que estuvieron equivocados. Temor a equivocarme, ¿qué tal si me engañan? O temor al rechazo de mi gente, mi familia, no me la voy a acabar en el trabajo, en la carrilla que me van a agarrar porque estoy yendo a la iglesia. No me la voy a acabar en la casa, la crítica de mi abuela, de mi mamá, de mis papás. Jesús dijo, si alguno ama a padre, madre, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Decídete por Dios, que no te dé vergüenza. Obstáculo, mi pasado. Ay, yo he tenido 5 maridos. Dios no me va a aceptar. El Mesías no se puede fijar en mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, si supieras lo que Dios puede darte. ¿Y quién es el que te pide agua? Tú me pedirías agua y yo te daría agua viva, que brotaría en un manantial de vida eterna. No importa tu pasado, el Señor te dice, te amo. Eres mi creación y quiero que seas mi hijo, mi hija. O pensar que ya nada bueno puede venir, yo ya no puedo cambiar, yo ya estoy en las drogas metido, yo ya estoy en el alcohol, soy una basura, Dios no se puede fijar en mí. Esas son mentiras de Satanás. Cristo vino a buscar a lo que se había perdido. Él vino a buscar a los pecadores, Él vino a buscar, no importa qué tan grande sea tu pecado. Mi presente, temor a dejar mi pecado o mi estilo de vida, o temor a